Hola, ¿qué tal, apreciados amigos, queridos hermanos? Qué alegría poder saludarles en esta oportunidad donde vamos a estar estudiando la lección de la escuela sabática, la lección número 8 de este trimestre, el primer trimestre del año 2023. Estamos muy agradecidos porque ustedes están con nosotros. Siéntanse muy bienvenidos. Les habla el pastor Daniel Ramírez. Estamos aquí en el distrito de Orizaba. Bueno, pues la lección de esta semana se titula ¿Cómo planificar para tener éxito? Ya la lección está dando por sentado que todos queremos tener éxito. Ahora vamos a ver cómo hacer un plan para tener éxito en el marco de la voluntad de Dios. Con este propósito quiero invitarles para que ustedes nos acompañen. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir su bendición sobre el repaso de la escuela sabática. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte muchas gracias porque en esta ocasión nos permites reunirnos para estudiar la lección. Ayúdanos a comprender y a comentar para que podamos edificarnos más en tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles que este programa vamos a estar haciendo varias lecciones de esperanza, donde vamos a estar viendo los puntos principales de la lección de cada semana. Vamos al versículo de memoria. Acompáñenme, por favor, a Colosenses, capítulo número 3, versículos 23 y 24. Voy a leerlo, ustedes lo van a seguir. Y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Cómo tener éxito en las finanzas? Vamos a recordar que este trimestre estamos hablando justamente de eso, de las finanzas personales, de las finanzas en el hogar, la mayordomía cristiana que abarca estos temas. ¿Cómo le hacemos? Pues en esta oportunidad tenemos 3 puntos que vamos a tratar juntos. El primero le hemos titulado Las bases del plan de éxito financiero. Vamos a ver las bases. Número 2, vamos a ver el buen o el blanco de ese plan. ¿Cuál es el propósito que cubre ese plan? Y en tercer lugar, veremos algunos consejos finales para que nuestro plan tenga éxito y deseamos que al final de la lección todos ya entonces tengamos un plan bien definido de finanzas personales o finanzas en el hogar. Vamos entonces a la primera parte, las bases del plan. ¿Qué necesitamos para tener nuestro plan en el camino al éxito de acuerdo al modelo de Dios? Número 1, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, la Biblia nos da un consejo muy importante y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, según la Biblia, debemos de buscar un modelo en el cual nuestra prioridad no son las finanzas, nuestra prioridad es Dios. Tenemos que hacer previsión espiritual. En el libro de Mateo, Jesús también aconsejó el mismo concepto, Mateo 6:33, donde podemos leer, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. De tal manera, apreciados amigos y hermanos, que el paso fundamental o la base de nuestro plan sobre la cual vamos a desarrollarnos debe de ser, en primer lugar, una base espiritual, una base que busque a Dios. Tenemos necesidad de comida, alimento, vivienda, muchas cosas, educación. Esto implica gastos, pero como cristianos, para poder tener éxito, sabemos bien que la base está en buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Nuestro principal propósito es Dios con nosotros, Dios en primer lugar. Y ahí la lección nos enseñó una historia, la historia de Jacob. Y dice la Biblia que Jacob le prometió a Dios después de que se encontró con él en ese famoso sueño ahí donde estaba Betel. Después que se encontró con él, Jacob hizo un pacto con Dios y le dijo,
al Señor, Señor, si tú vas conmigo en este viaje y si tú me bendices, dos cositas le dijo Jacob: el diezmo lo devolveré fielmente y tú serás mi Dios. Allí Jacob estaba haciendo ya un pacto, estaba sentando las bases de su vida que vendría a comenzar a vivir una vida nueva ahora en los próximos días. Y efectivamente, así comenzó. Más tarde se encuentra con Raquel y finalmente se casan después de varios años. Pero lo más interesante aquí es que Jacob, antes de buscar hogar, antes de establecerse, antes de comenzar a tener sus negocios o actividad económica, él había hecho un pacto con Dios. Señor, yo te voy a devolver los diezmos y tú vas a ser mi Dios. Esta es la base espiritual. La base espiritual es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos brinda una cosmovisión bíblica de las finanzas. Muy interesante que la lección nos hacía una pregunta casi en la parte final del día domingo, donde nos decía: ¿qué pasaría si un matrimonio se compone por un creyente y un no creyente? ¿Qué impacto tiene esto en las finanzas personales o en las finanzas de familia? Y bueno, la respuesta es muy clara. Como creyentes en Cristo Jesús, tenemos una cosmovisión no solamente de la vida, tenemos una cosmovisión incluso de las finanzas personales, cómo las manejamos. Recuerden lo que hizo Jacob: hizo un pacto con Dios, devolver diezmos. Señor, tú vas a ser mi Dios, yo voy a ser fiel a ti, y a partir de ahí emprendió ciertas decisiones, pero que ya estaban las bases sentadas. Entonces, hay que sentar las bases también. Una base muy importante es ver al trabajo como una bendición. Esto es primordial para la vida. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15, la Biblia nos enseña lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Dos actividades que tenía que realizar Adán. Todavía no había entrado el pecado al mundo, pero ya Dios le había delegado un trabajo: cuidar el huerto y labrar el huerto. Después del pecado, las cosas naturalmente cambiaron. Sin embargo, notemos cómo el principio del trabajo está aún desde el huerto del Edén. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios le brinda un trabajo a su hijo Adán? Nosotros sabemos que el trabajo era para el desarrollo de los músculos del propio Adán, para el desarrollo de las facultades mentales, para poder él crecer como persona, para saber que él también podía tomar decisiones, hacer actividades, desarrollarse como persona. En nuestros días el trabajo cumple la misma función, cierto, a veces cansa, a veces estresa, pero tenemos que comenzar con esa base. Número uno, ya dijimos, base espiritual. Dios y nosotros tenemos un pacto. Número dos, ver al trabajo como una oportunidad de desarrollarnos, una oportunidad de crecimiento, una bendición para poder hacer cosas por otras personas y poner nuestros dones y talentos al servicio de los demás y al servicio de Dios. Algunos consejos prácticos es, pues, encontrar algo que nos apasiona, trabajar en ello, capacitarnos y finalmente trabajar para poder allí lograr ingresos y con eso vivir en familia. Miren lo que dice Eclesiastés 9:10. Este es un consejo muy bonito y especial para nosotros. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hazlo según tus fuerzas. En otras palabras, desarróllate a tu máximo potencial. Este consejo bíblico es muy importante porque la Biblia no está diciendo compite con otros o compárate con otra persona. No, te está hablando directamente a ti y a mí y nos está diciendo, según tus fuerzas, según tu potencial, según lo que tú tienes, hazlo. No quedes a deber, no te guardes algo cuando te llega un trabajo por hacer. La lección ha sido muy interesante hasta este punto. Nos está conduciendo sobre cómo debemos observar el trabajo porque queremos tener éxito. ¿Cómo planificar para tener éxito? ¿Éxito en qué? Éxito en las finanzas. Y esta primera parte ya nos habló de dos cosas principales. Las bases del plan son
Dios en primer lugar, pacto con Dios. Número 2, veamos al trabajo como una bendición, no como una carga, porque vamos a pasar trabajando muchos años, al menos oficialmente 40 años pasaremos trabajando y no se vale que esos 40 años los pasemos tristes, cargados y estresados. Veamos, por lo tanto, mejor el trabajo como una bendición. Vamos a la segunda parte de la lección de esta semana. La segunda parte la hemos titulado El blanco o el propósito de este plan. Según la lección, tener un plan para el éxito debe cumplir un propósito en nuestra vida. Y ese propósito es muy especial. Si ustedes quieren abrir sus Biblias conmigo, vamos juntos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Leemos lo siguiente. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A ver, aquí está ya el propósito por el cual nosotros vamos a hacer un plan para poder tener éxito en nuestras finanzas. Según la Biblia, en nuestra mente debe de estar nuestra familia. Si nosotros no somos capaces de proveer para nuestra familia, al menos las cosas básicas, alimento, vestido, educación, una vivienda, un lugarcito donde poder llegar, donde poder dormir, nosotros hemos negado la fe. Pero si proveemos, estamos en sintonía a la Biblia. Este es el propósito, este es el blanco de tener un plan financiero exitoso, por supuesto. Proveer para nuestra familia, proveer para nuestro hogar. La Biblia es muy adecuada porque no nos dice produzcan en riquezas o a qué nivel hay que producir, solamente nos dice provean, provean para sus hijos, provean para su esposa, provean para ustedes mismos, pero provean. Si no se hace, se niega la fe. Es muy malo, es muy triste que nosotros no proveyamos para los seres amados o que teniendo el dinero no lo usemos para ellos, lo gastemos en vicios, en otras cosas. Proveamos. Proverbios 14:23 dice lo siguiente: toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. En otro orden de ideas, podemos producir y podemos trabajar. ¿Cómo podemos nosotros hacer este plan? ¿Con qué propósito? Bueno, según la lección que estamos viendo durante esta semana, tenemos un propósito muy importante cuando los hijos llegan al hogar. Si en tu hogar, apreciado amigo o hermano, si en tu hogar tienes hijos, el Señor te los ha dado, entonces ya contrajimos más responsabilidades todavía. Y tenemos la responsabilidad de proveer un entorno cristiano para nuestros seres amados. Es decir, practicar el culto familiar atractivo, ameno, adecuado a la edad de los participantes, asistir a la iglesia, tener la cultura de observar los programas y participar en ellos, pero especialmente hacer de nuestro día a día una comunión con Dios, es decir, tenemos la responsabilidad de proveer un ambiente cristiano. Otra responsabilidad que contraemos al formar un hogar: enseñar a nuestros hijos a tener buena disposición para el trabajo. Si nosotros fomentamos esto en ellos, para cuando comience su vida laboral, van a tener una disposición muy importante, positiva, productiva, siempre dispuesta para poder desarrollar al máximo sus capacidades. Y número 3, contribuir para ellos una educación de calidad. Con estos 3 elementos, con estas 3 responsabilidades que tenemos, es lógico que necesitamos hacer un plan, porque esto parece una idea muy bonita, a veces hasta inalcanzable, pero sí es posible. ¿Cómo podemos tener un hogar cristiano? ¿Cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hijos el trabajo desde temprana edad y, por supuesto, contribuir para ellos en una buena educación? Necesitamos un plan. Y por eso hemos dicho, ya el plan comenzó sentando bases. Dios y también viendo al trabajo como algo de beneficio. Pero ahora, ¿para qué razón? Pues para proveer para los nuestros,
una mejor calidad de vida. Ya la lección lo estaba diciendo, ¿verdad? Ahora, queridos amigos, hermanos, algo muy importante. El propósito de tener un plan, el blanco de este plan es también, no solamente proveer para nuestra familia, también es que nosotros nos desarrollemos con plena integridad. Tenemos que hacer las cosas bien. Porque pensemos juntos, el tiempo va a comenzar a pasar. Los años laborales se han estimado entre 30 a 40 años aproximadamente. Imaginemos por un momento que esos 40 años de trabajo ya concluyeron. ¿Cómo está ahora nuestra familia? El ideal es que nuestros hijos ya estén independientes, con sus propios trabajos, que nosotros ya hayamos tenido cubiertas las deudas, que tengamos pagada vivienda y, si es posible, algo de transporte, que no debamos dinero a nadie, que el dinero, el flujo de dinero que llega hacia nosotros, que a propósito va a ser menor que en la edad laboral, que ese flujo de dinero solamente sirva para proveer las necesidades ya de la etapa final de la vida, de la vejez, para vivir bien, para no estar con un estrés financiero en nuestra vida. Esa es una vida adecuada e ideal. Por eso necesitamos un plan. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Miren conmigo lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo número 1. Dice la Biblia: vale más el buen nombre que las muchas riquezas, y ser estimado es mejor que la plata y el oro. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que trabajar con tanta integridad que los 40 años que hemos pasado ya laborando hayan sido tan productivos que en la etapa final de la vida podamos tener una vida sana, tranquila, plena, dedicada para lo que es. Ahora la reflexión, cuidado de los nietos quizá, apoyo a los hijos, apoyo a la iglesia. La vida sigue, pero ahora con menor carga de trabajo, pero las necesidades ya están suplidas. Esa es una vida que la lección de esta semana nos está invitando a tener. Una vida de integridad, una vida de resultados, una vida con la bendición de Dios. Ahora, queridos amigos y hermanos, ya tenemos nosotros las dos partes de la lección cubiertas. La base espiritual, buscar primeramente el reino de Dios, hacer un pacto con el Señor. Número 2, ver al trabajo como una bendición. Segunda parte, el plan tiene un propósito: proveer para nuestra familia, hacer planes a largo plazo. Alguien me comentaba, los primeros 20 años de trabajo son para la educación de tus hijos, los últimos 20 años de trabajo son para que tú adquieras una propiedad, una casita, un techo donde vivir, y listo, has cumplido. Ese es el propósito de este plan. Pero vamos a la tercera parte de los comentarios de esta lección. Y la tercera parte son consejos finales. Muy importante de tomarlos allí en cuenta, porque estos consejos son bíblicos, basados exclusivamente en el libro de Proverbios. Vamos con el primer consejo. Consejo número 1, organízate. Hay que organizarse. La Biblia dice en Proverbios 27-23 que la riqueza no va a durar para siempre. La riqueza no es eterna. Las fuerzas para producir no van a ser las mismas siempre. A algunas ocasiones en la vida habrá eventos que no esperábamos, una enfermedad, una crisis económica, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por lo tanto, es muy importante organizarnos con un presupuesto, organizarnos con un plan. Hay que organizarnos para poder tener finanzas sanas. Consejo número 2, gasta menos de lo que ganas. Este es un hábito muy importante que todos debemos desarrollar, gastar menos de lo que estamos ganando. En el libro de Proverbios dice, capítulo 15, versículo 16, que es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho donde no está la bendición de Dios. Así que no debes preocuparte si tu sueldo, tu ingreso es menor, es poco, no importa, no gastes más de eso. Si lo hacemos, nos vamos a meter en problemas financieros,
Vamos a tener que hacer uso del crédito, de la deuda, y entonces eso va a acarrear más carga económica para nosotros para poder pagar y para poder vivir al mismo tiempo. Por lo tanto, gastemos menos de lo que ganamos. Es muy importante, gasta menos. Hay por eso la necesidad de un plan. Para eso tenemos que organizarnos, tenemos que convocar a la familia, llegar a ciertos acuerdos, pero es muy importante, no gastes más de lo que no ha ingresado a las finanzas familiares. Consejo número 3, ahorra una parte de cada periodo de pago. Eso es fundamental e indispensable. Hay un ejemplo en Proverbios de la hormiga, capítulo 6, los versículos del 6 al 8. Y dice la Biblia que nosotros debemos de ser observadores de la hormiga, de la hormiga. La hormiga tiene una característica entre muchas, pero para este propósito vamos a destacar una. La hormiga hace previsión. ¿Por qué razón? Porque hay una época del año donde la hormiga no tiene la posibilidad de salir con tanta facilidad del hormiguero, conseguir plantas, traerlas para que se conviertan en comida. Entonces ella, en el tiempo del verano, va y hace ese trabajo. Por lo tanto, la hormiga prevé. Nosotros tenemos con sabiduría que hacer lo mismo. Tenemos que prever de cierto ahorro, porque naturalmente en la vida hay emergencias, alguna enfermedad, algún accidente, la misma economía del país se viene para abajo, por alguna razón hay desempleo, lo que sea. Necesitamos nosotros tener ahorros. Eso nos va a garantizar no gastar más de la cuenta y al mismo tiempo tener un colchoncito por cualquier cosa. Consejo número 4, evita las deudas. Las deudas es algo que carcome, quita la paz, quita la tranquilidad, ya no hay posibilidad de hacer ahorros, ya no podemos gastar menos de lo que ganamos. Es decir, aunque al principio las deudas parecen algo muy, muy atractivo, porque nos dan algo sin pagar nada en ese momento, sin embargo, se convierte en un vicio que posiblemente nos puede llevar a la ruina financiera. Entonces, por cualquier motivo, no hagamos deudas, evitémoslas. Hasta lo más que podamos, evitemos las deudas para que nosotros podamos estar tranquilos. Proverbios 22:7 dice que el que pide prestado se vuelve siervo del que le ha dado ese préstamo. Así que no pidamos. Consejo número 5, seamos trabajadores, sé trabajador y sé diligente. Esto es muy importante porque cualquier persona que trabaja, que se esfuerza, obviamente tiene resultados y hay ingresos. La Biblia, por ejemplo, en Proverbios, que estamos estudiando, 13, versículo 4, el perezoso desea mucho y nada alcanza, pero los diligentes serán prosperados. En esta idea, pues hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que hacer ideas para generar ingresos a la familia de tal forma que las necesidades estén cubiertas. Consejo número 6, sé fiel a Dios en lo financiero, sé fiel a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, la Biblia expone todas las bendiciones que están disponibles para aquellos hijos e hijas de Dios que son fieles a Él. Entonces, tenemos que practicar la fidelidad. Devolvamos el diezmo, practiquemos las ofrendas, seamos fieles a Dios y Él va a ser fiel con nosotros. No hay persona fiel que quede en el olvido o en la ruina financiera. Todas las personas de la Biblia que fueron fieles al Señor, el Señor cubrió sus necesidades. Muy interesante, seamos fieles. Y por último, consejo número 7. Recuerda, mi apreciado amigo y hermano, recuerda, esta tierra no es nuestro hogar verdadero. Estamos aquí exclusivamente de paso y solamente nos convertimos en administradores de todas las cosas que tenemos. El día que nos toque morir, no nos vamos a llevar nada. Y cuando Jesús venga por segunda vez, iremos con él al reino de los cielos. Por lo tanto, parte del plan, parte de estos consejos finales que tenemos que tener en mente es, esta tierra no es definitiva, no es nuestro hogar, estamos solamente transitando.
¿Qué es lo que sí debemos de hacer? Colocar nuestros talentos al servicio y multiplicarlos. Ya estudiamos la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25. Si se te dan 5, 2 o 1, no importa. Nuestro propósito es trabajar ese talento y multiplicarlo. Vamos a hacer un breve repaso y resumen de la lección de esta semana, lo que hemos estudiado y comprendido juntos. Lo primerito, si queremos tener éxito, necesitamos tener una base espiritual, un pacto con Dios y también ver al trabajo como una bendición, como la oportunidad de desarrollarme y crecer, no como una carga. En segundo lugar, dijimos que este plan tiene un propósito, tiene un blanco, y el propósito es cubrir las necesidades de mi familia, proveer para ellos y, por supuesto, establecer un buen hogar, trabajando con integridad, ganándome las cosas honradamente, y la vida será mucho mejor. Y finalmente, vimos algunos consejos prácticos, entre los cuales vimos no gastar más de lo que ganamos, no generemos deudas, hagamos previsión, tengamos un plan bien organizado, trabajemos con diligencia y veamos que si somos fieles a Dios, Dios es fiel con nosotros, entendiendo que esta tierra pasará y todo lo que hay aquí también pasará. Finalmente, nuestro hogar verdadero está en el cielo. Espero, mis apreciados amigos y hermanos, que esta lección haya dejado en nuestra mente este buen propósito: planificar para tener éxito en las finanzas. Quiero concluir leyendo para ustedes el versículo de memoria, Colosenses 23 y 24, y después de ello vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude a ser personas sabias y exitosas en el ámbito financiero. Dice Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Oremos, queridos amigos. Querido Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Muchas gracias porque tú deseas lo mejor para nosotros. Ayúdanos a tener éxito en las finanzas, a planificar adecuadamente, a hacer un uso sabio de los recursos que tenemos, la vida, las fuerzas, el trabajo, los talentos, siempre entendiendo, Señor, que si tú haces un pacto con nosotros y nosotros contigo, si somos fieles, si caminamos juntos, la vida tendrá en cada etapa tu bendición. Danos tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana para una lección más en este programa Lecciones de Esperanza. Hasta la próxima. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto